¿Qué pasa cuando un país quebrado, recién salido de una guerra civil, se atreve a desafiar al ejército más temido y formidable del planeta? ¿Y si te dijera que, contra todo pronóstico, ese país logró una victoria que resonaría por siglos? Olvídate de las parrandas y los clichés del 5 de mayo que ves por ahí. Hoy vamos a desenterrar la historia real de la Batalla de Puebla, una gesta épica que no solo redefinió la identidad de una nación, sino que también envió un mensaje potente al mundo entero, que la voluntad de un pueblo libre puede doblar la rodilla al más temible de los imperios. Prepárate, porque lo que vas a escuchar es una lección de coraje, estrategia y un espíritu inquebrantable que sigue vibrando en el corazón de México. Corría el 5 de mayo de 1862. México, un gigante adolorido, se encontraba en la cuerda floja. Había pasado por décadas de convulsiones internas, batallas ideológicas y la devastadora guerra de reforma que apenas terminaba. El país estaba en bancarrota, las arcas vacías, y la promesa de un futuro mejor parecía un espejismo en medio del desierto. Era una nación exhausta, dividida, pero con un latido tenaz de independencia que se negaba a extinguirse. En este escenario de desolación, un hombre, Benito Juárez, asumió la presidencia. Juárez, consciente de la situación económica catastrófica, tomó una decisión drástica pero, según él, necesaria: suspendió el pago de la deuda externa a las principales potencias europeas. Imagínense la escena, una mesa donde los acreedores se sientan impacientes. España, Inglaterra y Francia, potencias globales con sus ejércitos listos para defender sus intereses, no estaban dispuestas a aceptar un no por respuesta. La suspensión fue la chispa que encendió la pólvora. Rápidamente, las tres naciones enviaron tropas a México para presionar por el pago. Llegaron a Veracruz, con la intención de negociar, pero también con la amenaza velada de la fuerza. España e Inglaterra, tras algunas conversaciones y viendo que la situación era más compleja de lo que esperaban, decidieron que una guerra no valía la pena y retiraron a sus fuerzas. Pero hubo una tercera potencia que no se echó para atrás. Francia, bajo el liderazgo de Napoleón III, tenía otros planes. Su ambición no era solo recuperar una deuda, sino algo mucho más grande. Quería establecer un imperio en México, un punto estratégico para controlar el comercio en las Américas y frenar la creciente influencia de Estados Unidos. Para Napoleón III, México era un tablero de ajedrez gigante en su partida por el poder global. Y qué mejor manera de hacerlo que con su ejército, el cual en ese momento era considerado el más poderoso y profesional del mundo, un verdadero coloso invencible. Para los franceses, la idea de que México se les resistiera era una fantasía, un chiste de mal gusto. Pensaban que sería un paseo militar, una simple formalidad antes de izar su bandera tricolor en el Palacio Nacional. Así que, mientras España e Inglaterra se marchaban, el ejército francés, confiado y arrogante, comenzó su avance hacia la Ciudad de México. Pero había un pequeño detalle que no habían considerado: un grupo de mexicanos, bajo el mando de un joven y carismático general llamado Ignacio Zaragoza. No estaba dispuesto a que su patria se convirtiera en un juguete imperial. El problema, el enorme problema, era abrumador. El ejército francés era una máquina de guerra moderna, con rifles de precisión, artillería pesada y soldados experimentados que habían conquistado media Europa. Su disciplina era férrea, su moral inquebrantable por su historial de victorias. Del otro lado, el Ejército de Oriente de México era una mezcla improvisada: campesinos, indígenas, mestizos, la mayoría sin entrenamiento formal, con armas viejas y escasas, algunos incluso con machetes y arcos. Era una tropa que había peleado en la Guerra de Reforma, sí, pero contra mexicanos. Enfrentar a una fuerza extranjera de esa magnitud, con esas carencias, era un suicidio para cualquier estratega. La inferioridad numérica y de armamento era aplastante. Un ejército, de verdad, contra un puñado de valientes. Pero aquí entra en juego el espíritu de un pueblo. Zaragoza, un estratega brillante y un líder inspirador, no se amilanó. Sabía que no podían vencer a los franceses en campo abierto con la fuerza bruta. Tenía que ser inteligente. Eligió la ciudad de Puebla como su bastión defensivo, específicamente los fuertes de Loreto y Guadalupe, estratégicamente ubicados en las alturas. Estos fuertes eran la clave para detener el avance francés. A pesar de las deficiencias, el ejército mexicano estaba imbuido de una valentía y una determinación feroz. No luchaban por un imperio o por la gloria de un monarca, luchaban por su tierra, por sus familias, por la libertad que tanto les había costado conseguir.
Era una defensa existencial. El día llegó, un 5 de mayo que amaneció nublado y tenso. El general Charles de Lorenzez, al mando de los franceses, estaba tan seguro de su victoria que, según se dice, envió un telegrama a Francia afirmando: somos tan superiores a los mexicanos en raza, en organización, en disciplina, moralidad y elevación de sentimientos, que le ruego a usted que informe al emperador que a partir de este momento, soy dueño de México. Vaya soberbia. Con esa confianza ciega, las tropas francesas lanzaron el primer asalto contra los fuertes mexicanos. El combate fue infernal. Los soldados franceses, con sus uniformes impolutos y sus armas de última generación, intentaron una y otra vez escalar las laderas rocosas que conducían a los fuertes. Lorenzez ordenó ataques frontales, creyendo que la simple presencia de su ejército destrozaría la moral mexicana. Pero se equivocó. Los defensores mexicanos, atrincherados, utilizando el terreno a su favor, respondieron con una furia inesperada. Las balas de los viejos rifles mexicanos se mezclaban con las descargas de los cañones. Mientras los indígenas zacapoastlas, armados con sus machetes y una valentía indescriptible, se lanzaban cuesta abajo en contraataques audaces, sorprendiendo y desorganizando a los invasores. Hora tras hora, los franceses se estrellaron contra una muralla de determinación. Lanzaron un asalto tras otro, creyendo que en cualquier momento los mexicanos colapsarían. Pero los mexicanos aguantaron. El general Zaragoza, subido en una mula, recorría las líneas, infundiendo ánimo a sus tropas con su sola presencia. Las defensas eran rudimentarias, sí, pero el espíritu que las animaba era de acero. El sol de Puebla se puso, y con él, la arrogancia francesa. Los asaltos fueron repelidos, uno tras otro, con pérdidas significativas para los invasores. El ejército, invencible, de Francia, el terror de Europa, estaba siendo humillado por un puñado de campesinos y soldados mal equipados en un rincón de América. Finalmente, al caer la tarde, Lorenzez no tuvo más opción que reconocer la derrota. Ordenó la retirada. Los franceses, desmoralizados, arrastrando sus heridos, tuvieron que volver sobre sus pasos, dejando un campo de batalla lleno de sus muertos y de su orgullo destrozado. La victoria mexicana, aunque táctica y no definitiva para el conflicto, fue rotunda en términos morales. Las noticias de Puebla corrieron como pólvora. En México, fue un motivo de júbilo inmenso, un respiro en medio de tanta adversidad. Un país que se sentía pisoteado, ahora se ponía de pie y mostraba al mundo que su dignidad no estaba en venta. A nivel internacional, fue una sorpresa mayúscula. Nadie, absolutamente nadie, esperaba que un ejército como el francés fuera derrotado por una nación como México. Esta victoria sirvió como un símbolo duradero de la resistencia mexicana contra la opresión extranjera, un no rotundo al colonialismo y al intervencionismo. Cada 5 de mayo, cuando celebramos esta fecha, no solo conmemoramos una victoria militar. Conmemoramos la fortaleza del espíritu, el coraje de un pueblo que se negó a ser sometido y el patriotismo de hombres y mujeres que dieron todo por defender su identidad nacional. Es cierto que, a pesar de esta victoria, los franceses regresarían más tarde con refuerzos, lograrían tomar Puebla y eventualmente establecerían el efímero Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano de Habsburgo. Pero eso es otra historia. Lo que la batalla de Puebla demostró, de forma inequívoca, fue la capacidad de México para defender su soberanía y su voluntad inquebrantable de luchar por su libertad, sin importar cuán grandes fueran las probabilidades en su contra. El espíritu de Puebla sigue vivo hasta el día de hoy. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la unión, la valentía y la fe en los propios ideales pueden mover montañas. Nos inspira a luchar por lo que creemos, a defender nuestra identidad y a nunca, bajo ninguna circunstancia, agachar la cabeza ante la adversidad. Es una lección para todos nosotros, mexicanos y no mexicanos, de que el tamaño del corazón a menudo importa más que el tamaño del ejército. Si quieres conocer la increíble historia de cómo ese imperio francés terminó finalmente expulsado de México, no te pierdas nuestro próximo vídeo.